Hola, ¿qué tal amigos y amigas que me siguen en las diferentes redes sociales? Eh, Bienvenidos a esta nueva videoconferencia. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión y un investigador en diversos campos de la sociedad y de la cultura. Mi ámbito más especializado de la psicología es la psicología social. Eh, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de lo que es la psicología educativa o la psicología aplicada a la educación. Invitarles a que siempre me visiten a mis diferentes redes sociales y ahí está también mi teléfono para cualquier asesoría, consulta, preguntas, inquietudes, asesoramientos individuales, familiares, organizacionales, institucionales, etcétera. También si es que le gustan promocionar sus empresas, sus servicios, sus productos en los próximos videos que estaremos desarrollando, pues estamos a las órdenes para que ustedes coloquen la publicidad en los mismos. Eh, Invitarles a que me visiten en el canal de YouTube, especialmente aquí, porque ahí están cargados y mejor organizados la información con este canal que lleva mi nombre y donde colocamos todos los videos que estamos desarrollando y produciendo. Por supuesto, también colocamos en Facebook, donde que ahí tenemos entre 300 a 500 seguidores. En YouTube, si es que quieren suscribirse, pueden tener, si es que tienen correo Gmail o Gmail, como quieran pronunciarlo, pueden suscribirse y ahí les activan la campana para que les llegue la información cada vez que nosotros subamos alguna información o videos. Eh, y si no tienen, bueno, pueden ingresar directamente sin necesidad de suscribirse. Ya, el día de hoy vamos a hablar, como les dije ya, es una videoconferencia sobre lo que es la psicología educativa. Anterior a este video tenemos una videoconferencia sobre lo que es la psicología aplicada, donde también ahí ya mencionamos de alguna manera lo que es la psicología educativa, pero aquí vamos a profundizar un poquito más. Si bien no soy un psicólogo educativo, tengo un conocimiento general sobre psicología y he trabajado también como docente y como educador, tanto en colegios, en preuniversitarios y también en lo que es la educación superior. Entonces, algo tengo de experiencia, no soy un especialista, pero algo se conoce de lo que es la psicología educativa y además también hemos leído, hemos investigado para hacer este video. Eh, Como ya afirmo en muchos de otros videos también, las principales corrientes de la psicología son las siguientes: conductismo, psicoanálisis, psicología humanista o transpersonal, psicología cognitivo constructivista, psicología sistémica y metapsicología. Hay un video específico de esto, que son las bases de cualquier psicólogo, ya sea de psicólogo educativo, organizacional, clínico, deportivo, social, etc. Estas son las corrientes básicas que debe manejar todo psicólogo, de la especialidad que sea. Sí, entonces este es lo fuerte. Entonces tengo un video de aproximadamente una hora explicando cada una de estas corrientes y cada una a qué se dedica y qué variables o factores de la psicología estudia. Entonces les invito a que visiten esa videoconferencia. Ya en lo que es la psicología educativa, es la rama, especialización o aplicación de la psicología que estudia el comportamiento humano en el contexto de la educación, ¿ya? Y está muy ligada a la pedagogía. Asimismo, como la psicología clínica está ligada a la medicina, la psicología social a las ciencias sociales y a la sociología, la psicología deportiva a la deportología y a la cultura física, y la psicología sexual a la sexología. Entonces, la psicología educativa está relacionada con la pedagogía. Entonces, es la aplicación de la psicología, de los principios y de las corrientes psicológicas, ¿sí? De las variables que estudian las diferentes corrientes psicológicas en los entornos educativos. Y está relacionada con la pedagogía. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchos docentes o muchas personas estudian educación o pedagogía
en las universidades, ya desde hace unos 15, 20 años ya hay licenciaturas en ciencias de la educación y en pedagogía, incluso hasta más. En algunos casos, en algunas universidades hay licenciaturas en ciencias de la educación, incluso desde los años 70 en algunas universidades y en la SUAY o en el Ecuador donde estoy ubicado. Entonces, digamos que la psicología más antigua surge en el contexto de la educación, surge en la pedagogía. ¿Por qué? Porque antes de la psicología clínica, antes de la psicología laboral, antes de la psicología social, la primera que hubo en el Ecuador, o una de las primeras especializaciones de la psicología, fue la psicología educativa, ¿ya? Y esta surgió como una rama de la educación, es decir, antes daban títulos de licenciados en ciencias de la educación con mención en psicología educativa, ¿ya? Entonces, de ahí se deriva y después surge también lo que es la psicología educativa, ya no como una rama de la educación, sino ya como una rama independiente. Entonces, esta es un poco la historia de la psicología educativa en el Ecuador. Y ya lo que es la pedagogía digamos, ya muchos docentes en la actualidad ya necesitan y la mayor parte requieren un título de licenciados en pedagogía, licenciados en ciencias de la educación, y hay algunos que son especialistas en físico-matemático, licenciados en ciencias de educación con mención en ciencias naturales, otros que son especializados en estudios sociales, otros que son especializados en lengua y literatura, otros que son en lengua inglesa, ¿sí? Otros que son licenciados en educación con mención en las artes, también licenciados en ciencias de la educación con mención en cultura física, y ahí está relacionado con lo que es la psicología deportiva, que tengo un video sobre psicología deportiva. Entonces, esos son los vínculos que hay y las especializaciones de la pedagogía y de las ciencias de la educación. Entonces, la pedagogía lo que hace es estudiar, a diferencia de la psicología, ¿sí? Porque la psicología es una rama ya prácticamente independiente, ¿sí? Entonces, tiene sus diferentes aplicaciones y estudia principalmente las corrientes psicológicas, ¿ya? Mientras que la pedagogía se centra no tanto en las corrientes ni en las teorías y las escuelas psicológicas, sino más bien en las teorías educativas, en las ciencias de la educación. Entonces estudia, valga la redundancia nuevamente, la educación, la enseñanza, los procesos de aprendizaje, cómo aprenden las personas, ¿sí? A través de los sentidos, a través de la vista, de escuchar, de las capacidades psicomotrices, de los movimientos, a través de otras estrategias de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje. Estudian también lo que es la didáctica, ¿ya? Estudia la pedagogía y las ciencias de la educación, estudian mucho lo que es a la niñez, ¿sí? Porque en sus diferentes etapas, ¿no? Preescolares incluso, pero ya específicamente más escolares, es decir, desde los 6 años en adelante, porque antes de los 6 años ya hay otras ramas que han surgido, que es la educación inicial, pero bueno, es parte también de la pedagogía. También estudia la adolescencia y la juventud. Entonces, estudia a la educación centrada en la niñez, después en la adolescencia y en la juventud. Aunque en la juventud no se le da mucha énfasis en muchas de las universidades, en la formación de los licenciados en ciencias de la educación, porque eso ya más corresponde a la educación universitaria. ¿Ya? Entonces, más bien, algunos pedagogos tienen que especializarse en lo que es educación universitaria y eso está centrado en la juventud. Entonces, también lo que es la educación o las ciencias de la educación por disciplinas, es decir, muchos pedagogos también aprenden pedagogías de acuerdo a determinadas asignaturas, ¿ya? Como ya les dije más o menos, ¿sí? Matemáticas, hay especializaciones de la pedagogía en matemáticas y física, en ciencias naturales y química y biología, en estudios sociales, en cultura física, ¿sí? En lengua y literatura. Entonces, hay también una especialización de los docentes, de los licenciados en ciencias de la educación y los licenciados en pedagogía.
También estudian mucho lo que es las tecnologías educativas hoy en día y mucho más ahora que estamos en esta pandemia, se ha evidenciado la necesidad de trabajar con lo que son las tecnologías educativas, incorporar la tecnología, lo digital, el mundo de las computadoras, del Internet, a lo que es los procesos educativos. Y muchos docentes incluso a veces carecen de estas herramientas y ni se digan los padres y madres de familia o los representantes de los niños y adolescentes, se carecen, digamos, de herramientas como por ejemplo la que estoy utilizando, que es el Zoom, y hay otras herramientas de videoconferencias como Skype, etcétera. Entonces, todos estos son tecnologías educativas. Inclusive hay un programa de gestión educativa que se conoce, o más que de gestión educativa, de estrategias de un software pedagógico, concretamente, más que gestión educativa, es un software pedagógico que es el Moodle, ¿sí? El Moodle, M-O-D-L-E, me parece que es Moodle, ¿sí? O creo que es con doble O, pero bueno, no me acuerdo exactamente cómo se lo describe, pero es un software que es Moodle y que tuve la oportunidad de utilizar personalmente en alguna empresa que trabajé como jefe de capacitación y educación, pero ya para recursos humanos, no tanto para la educación. Entonces, pero el Moodle también sirve para lo que es los centros educativos primarios, secundarios y de educación superior. Entonces, la tecnología como un instrumento importante dentro de la pedagogía y de las ciencias de la educación. Y también lo que son la inteligencia y las inteligencias múltiples, que es una teoría también tomada un poco de la psicología, pero también muy estudiada por la pedagogía, ¿sí? Entonces, esta revolucionaria teoría y que ha sido muy investigada, que es las inteligencias múltiples, que es un componente muy importante. Entonces, eso es lo que son los pedagogos, ¿sí? Los licenciados en pedagogía o los licenciados en ciencias de la educación, porque los dos están muy relacionados. En algunas universidades se llaman licenciados en pedagogía y en otros licenciados en ciencias de la educación. Entonces, digamos, está relacionado, ¿sí? La pedagogía. Entonces, la psicología educativa toma los principios de las corrientes psicológicas, estudia las corrientes psicológicas como cualquier otro psicólogo, profundiza en esa, o bueno, por lo menos tienen conocimiento general de las corrientes y teorías psicológicas, que son el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, el cognitivismo, la perspectiva sistémica y la metapsicología, ¿ya? Que ya lo mencioné anteriormente. Entonces, el psicólogo tiene como base eso, pero se complementa, ¿sí? Pero también estudia ciertos aspectos de la pedagogía, ¿sí? O de los licenciados en ciencias de la educación. Hay algunos aspectos que tienen en común, pero hay otras cosas que son diferentes, porque, como les dije, ya, y lo repito nuevamente, el pedagogo más está centrado en las teorías educativas, en las teorías del aprendizaje, mientras que el psicólogo lo que estudia son las teorías psicológicas en su integralidad, ¿ya? Entonces, su objeto de estudio de la psicología educativa es la psicopedagogía, no solamente la pedagogía, es la psicopedagogía. Estudia desde una mirada psicológica también el sistema educativo, principalmente el primario y el secundario. El universitario es un poco un tema medio aparte, pero más bien ahí tendrían que los psicólogos educativos, como les dije ya anteriormente, hacer una especialización, hacer una maestría o hacer algunos cursos para estudiar más a fondo lo que es la psicología de la educación superior. Entonces, estudia los modelos pedagógicos, cuáles son las corrientes y modelos pedagógicos y psicopedagógicos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, los problemas psicológicos que están relacionados con la enseñanza. Hay profesores que incluso hasta la actualidad no tienen título porque ya son de los anteriores, digamos, no son licenciados en ciencias de la educación, quizás solamente recibieron un curso o eran técnicos en pedagogía, pero no son licenciados en ciencias de la educación. Entonces, y lo que es peor, hay muchos profesores aún de primaria y de secundaria que ni siquiera tienen un curso, por lo menos, de educación, sino que más bien son empíricos, digamos, en la práctica. Entonces, ahí también hay muchos problemas en la enseñanza. E incluso profesores que puedan tener una maestría o una licenciatura, a veces también no son perfectos y por lo tanto también tienen muchas falencias en lo que es los problemas de enseñanza y también los problemas del aprendizaje,
¿ya? Y dentro de los problemas del aprendizaje hay varios, hay la discalculia, la dislexia, entre otros, que como les dije, yo no soy tan especialista, pero digamos, muchos de esos son problemas del aprendizaje. Por ejemplo, el autismo también es otro de los temas de estudio de la psicología educativa. Los superdotados también, ¿sí? Porque hay estudiantes que tienen niveles muy bajos y tienen problemas para poder aprender y no aprenden tan eficientemente por muchas circunstancias. Y también hay los superdotados, es decir, los que son súper inteligentes o súper centrados en determinadas inteligencias, ¿sí? A veces hay muy buenos en matemáticas, otras veces hay muy buenos en comunicación o lenguaje, hay otros muy buenos en inteligencia espacial, etc. Entonces hay superdotación también de algunas inteligencias. También los psicólogos educativos tienen que estudiar y conocen mucho lo que es orientación vocacional, porque muchos de los jóvenes no saben qué elegir en sus carreras. Incluso en los mismos colegios, a veces hay colegios que tienen sus especialidades y se les hace difícil tomar una cierta decisión en cuanto a una carrera, porque todavía no han trabajado mucho su vocación, ¿sí? Y a veces hay presiones de los mismos padres de familia para seguir ciertas carreras, mientras que ellos quieren otras. Entonces, ahí hay todo un término hay una serie de problemas en cuanto a las vocaciones, ¿ya? Y además uno cuando es adolescente, a veces como cuando no tiene esta orientación, no hay quien le guíe, entonces no sabe qué carrera mismo seguir. ¿Por qué? Porque una vocación implica un amor a algo, a una actividad, y además ser hábil en eso, ¿sí? Tener una cierta destreza en determinada profesión, en determinada área. Incluso muchos, cuando no hay una buena orientación vocacional, muchos fracasan en la universidad en los primeros años. Algunos estudiantes que ya terminan el bachillerato andan de carrera en carrera sin saber qué mismo es lo que quieren hacer con su vida, porque no tienen un proceso de acompañamiento, de orientación vocacional desde el punto de vista psicológico. Entonces, para evaluar la vocación de los adolescentes, incluso de los mismos niños, se requieren muchas técnicas psicológicas, investigar su biografía, sus entornos familiares, tal vez las mismas capacidades de los profesores, cómo les van entrenando más o les gustan ciertas materias más que otras, ¿ya? Entonces, según eso, uno puede decir, bueno, más o menos en base a entrevistas, algunos utilizan test también, otros de entrevistas, otros historias de vida, otras técnicas de investigación, para conocer cuál es la vocación de cada estudiante y poderle orientar de la mejor manera para que tome una decisión de la carrera que tenga que elegir tanto para el bachillerato como para la educación superior. Incluso hasta para una maestría se necesita orientación vocacional, ¿ya? Pero bueno, ahí también ya se complementa con lo que es la orientación profesional y ahí sí se complementa con el psicólogo laboral, ¿ya? Porque el psicólogo laboral también conoce lo que es orientación profesional, orientación para el trabajo, orientación vocacional. Por eso es que yo siempre digo que más allá de las carreras o las especializaciones del psicólogo, ya sea educativo, social, clínico, deportivo, etcétera, a veces esos campos se cruzan entre sí, ¿ya? Y a veces no hay límites muy claros. Entonces, más que especialistas en educación, bueno, algunos ya por la práctica, porque tienen una maestría, porque tienen unos cursos, porque ya su misma experiencia les va dando, se van alineando a cierto ámbito de la salud, psicología de la salud o psicología clínica, psicología educativa, psicología empresarial o organizacional, psicología deportiva. Entonces, cada uno ya se va inclinando. Sin embargo, la base es la psicología y por eso es que muchas cosas se parecen entre todos los mismos psicólogos, ciertas herramientas sí se parecen. Y una de las cosas que se parecen aquí y que se complementa con la psicología organizacional y laboral es la orientación vocacional. Entonces, el psicólogo laboral orienta más, claro, a adultos después de los 17, 18 años, mientras que el psicólogo educativo más orienta y es un poco más especialista en la niñez y en la adolescencia, en la escuela y en el colegio, o en la primaria y secundaria, o lo que se conoce ahora como educación básica y educación del bachillerato. Debe conocer muy bien cuáles son las instituciones educativas, los entornos de las instituciones educativas, cómo impactan los directivos, los profesores,
¿sí? Los empleados de una institución educativa en los procesos del aprendizaje y las familias también. Ahora que estamos en esta pandemia, por ejemplo, ¿sí? La familia cumple un rol importante dentro de los procesos educativos, porque si los padres, por ejemplo, tienen un nivel de educación ya un poco más alto, como un título universitario, incluso maestría, de pronto, no digo que sea siempre así, pero de pronto el niño o el adolescente, hijo de esa familia, de alguna manera va a tener más facilidades y destrezas para sus procesos educativos. No siempre pasa esto, porque también hay casos donde que los padres de familia tienen títulos altos y a veces no les acompañan o no les educan o no les guían a sus hijos, incluso no tienen tiempo, ¿ya? Entonces, por eso digo, depende también. Ya se interrumpió un poco ahí porque se me cortó el internet, disculpen, eh, tuve que hacer ahí un enlace. Sí, bueno, estábamos en que los niños y niñas y adolescentes no siempre reciben un asesoramiento o un acompañamiento en las tareas de parte de sus padres, madres o representantes. Eso sí aporta, por supuesto, a las nuevas generaciones para que puedan mejorar sus estudios. Sin embargo, había dicho que no siempre es así, porque eh, los padres muchas de las veces están muy ocupados. Ahora, claro, en cambio, si es que un padre también le da tiempo a un padre o una madre que tiene sus estudios de superiores o también su maestría, eso le va a ayudar muchísimo al niño, a sus hijos, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, eso no es determinante porque también pueden haber casos, en cambio, que hayan padres y madres de familia que no tengan ningún título de tercer nivel ni de cuarto nivel, pero en cambio son personas muy inteligentes, son personas muy capaces eh, y pueden y se dedican mucho tiempo a sus hijos a sacarles adelante. Es decir, son, aparte de ser buenos padres o madres o representantes, también son muy motivadores para el estudio. Entonces, eso también, hay casos y casos, digamos, hay una cierta relatividad en eso. Pero bueno, qué mejor que un padre o una madre tenga un título de tercer nivel y pueda acompañarle de mejor manera a sus hijos en las diferentes tareas. Qué mejor. Especialmente si le dedica el tiempo necesario, ya sea en el campo deportivo, matemáticas, lengua, ciencias naturales, etc. Y después ya el niño, conforme va creciendo, va encontrando sus habilidades y su vocación, por supuesto, porque tampoco uno como papá o como mamá le puede obligar, ¿sí? Eso también hay que tener cuidado, tampoco le puede obligar a determinada vocación, ¿sí? A veces los padres pueden ser, padres o madres pueden ser muy crueles en el sentido de estudia medicina, estudia derecho, estudia ni sé qué, estudia esto, o practica esto de acá, o en el caso del deporte, haz este deporte, haz esta cosa. Entonces, a veces los padres o las madres podemos ser muy duros en torno a eso. Por eso hay que tener cuidado y también limitarnos. Claro, tampoco ser, o sea, tampoco es dejar de motivarles, pero tampoco la exagerada obligación a los niños para que escojan determinada carrera o vocación. Más bien hay que orientarles para que ellos mismos descubran su propia vocación. Por ejemplo, en el caso, si a un niño le gusta básquet, por ejemplo, la mamá fue basquetbolista, ¿ya? Y el niño le fue, entonces le va a incentivar, pues la mamá, porque le gustó el básquet, le va a incentivar al básquet, al niño o al deporte en general. Ahora, si el niño de pronto no le gusta el básquet, pero de pronto le gusta el fútbol o le gusta el atletismo o le gusta la bicicleta, pues está en el campo deportivo y si tiene esas capacidades y esa motivación, pues tampoco habrá que presionarle para que siga específicamente básquet. Qué mejor si es que sus hijos sale, si la mamá fue basquetbolista y el hijo es basquetbolista, pues qué chévere, satisfacción para el papá o la mamá, pero en cambio no siempre se da eso. Puede haber casos que en cambio el niño prefiera otro deporte o incluso prefiera otras cosas, como por ejemplo dedicarse a las matemáticas. Entonces, por eso es que como padres, como madres, tenemos que entender y orientarles, por supuesto, en las cosas que a uno más o menos como padre o madre le ha gustado, pero tampoco presionarle demasiado, ¿ya? Presionarle sí, pero no demasiado, no ser autoritarios o demasiado autoritarios, ¿ya? Poner órdenes, poner normas, motivarles, identificar qué les gusta, cuáles son sus capacidades, sí, pero tampoco presionar demasiado. Eh,
Eso en cuanto a la orientación vocacional, también a lo que es las instituciones educativas. La psicología educativa estudia las instituciones educativas también. También da acompañamiento de tareas más allá de la educación oficial. Se da un acompañamiento, a veces inclusive de tesis, de orientación desde el punto de vista psicológico para que el niño, niña o adolescente pues mejore sus capacidades. Entonces, eso hace un psicólogo educativo. Incluso orientar a los mismos papás o mamás para que sepan cómo guiarles a sus hijos, digamos. Entonces, por eso es un rol muy importante, más allá de los maestros, también es el rol de la familia, ¿sí? De los niños y adolescentes para orientarles en capacidades de investigación, que sean autónomos, incluso progresivamente tienen que ser autónomos en sus tareas, que no se genere mucha dependencia con el profesor o con el padre de familia, sino que el niño y adolescente tiene que ser cada vez poco a poco más autónomo. Claro, tampoco va a ser 100% autónomo, porque siempre va a estar a cargo de los papás y de las mamás o de los abuelos, dependiendo del caso. Pero sí es importante que le acompañemos, que le escuchemos, que le guiemos, que le orientemos y que siempre estemos pendientes, ¿no? Mucho más aún que ahora tenemos en el mismo Internet, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, especialmente niños o adolescentes que estén en las redes sociales, puede ser un grave peligro, ¿ya? O en el Internet en general. Eh, Porque también hay delincuencia en las redes sociales, hay muchos casos de delincuencia, ya digamos, en el Internet también. Entonces, eso hay que tener cuidado, siempre estar observándoles, viendo, tampoco persiguiéndoles, pero sí estar atentos, no descuidarles completamente. Eh, Eso, entonces, como padre o como madre de familia o como representante, incluso ahora que tenemos Internet, que tenemos videos, que tenemos YouTube, podemos aprender como padre, cómo ser mejores padres, madres de familia, representantes de familia, desde el punto de vista pedagógico, ¿sí? O desde el punto de vista de la psicología educativa. Entonces, es importante tener por lo menos nociones básicas de lo que implica la psicología educativa y de cómo irle guiando a nuestros niños y adolescentes como padres, como madres responsables, como a veces padre y madre no o trabajan o incluso han migrado, o hay también casos de divorcio, pero de alguna manera hay que tratar de que esos roles, ¿sí? De cada uno, papá, mamá y los demás miembros de la familia, pues estén atentos con un niño, porque digo, ninguna mamá es dueña de un niño, ningún papá es dueño de un niño, ningún abuelo es dueño de un niño, sino que hay que tratar de distribuir esas tareas y de compartir la crianza de un niño entre papá, mamá, abuelos y tíos a veces, tías, etcétera. Se comparte, ¿sí? La educación y la psicología de los niños y adolescentes. Respecto a la educación superior, como ya les había mencionado, la psicología educativa no se especializa mucho en educación superior, más desde en primaria y secundaria, pero también se puede especializar, porque hay cosas que tienen su similitud. Entonces, habrá que de alguna manera hacer alguna especialización o tener conocimientos ya más de pedagogías, ya no tanto para niños y adolescentes, sino ya más para jóvenes, es decir, mayores de 18 años hasta unos 30 años más o menos, que se le considera a una persona joven aproximadamente, según algunas leyes y códigos. Entonces, de 18 a 30 años es otra etapa diferente a la adolescencia y diferente a la niñez, entonces requiere otras estrategias. ¿Por qué? Porque un joven ya tiene otros intereses, ya está más adulto, es más independiente, no todos, pero algunos sí. Entonces, más bien hay que desarrollar sus capacidades investigativas, ¿ya? Despertar su curiosidad y sobre todo las capacidades de investigación para que se convierta en un profesional o una persona, digamos, productiva tanto en el campo del trabajo como también innovadora, emprendedora, creativa, ¿sí? Entonces, todo eso implica los procesos de educación superior y ese ya es un tema un poco más aparte que ojalá en algún momento lo manejemos, el tema de la educación superior. Pero el psicólogo educativo sí aporta en algo también a los sistemas de educación superior como universidades, institutos, tecnologías, etcétera. Lo que es empresas educativas, centros de capacitación, sí, también es importante. Y ya hablamos un poco de lo que son las tecnologías educativas también. Entonces, cómo mejoramos las tecnologías desde el punto de vista psicológico, analizamos la tecnología para que eso permita el aprendizaje de la tecnología en las matemáticas, en el deporte,
en la lengua y literatura, en la historia o en los estudios sociales, en las ciencias, en la robótica, en otras áreas, digamos así, ¿sí? En el arte también, cómo utilizamos la tecnología para incentivar el arte, por ejemplo, en los niños y adolescentes, es muy importante. Entonces, eso es un reto porque con esto del COVID, de la pandemia, se ha fortalecido el tema tecnológico, entonces todavía algunos padres de familia, madres de familia, profesores todavía están en ese ensayo-error, no entendemos el mundo de lo digital, entonces ya es algo parte de nosotros y ahora es cómo investigar sobre esos temas, cómo conocer nuevas herramientas para que los niños y adolescentes puedan utilizarlo y puedan aplicar diferentes herramientas, videos, ¿sí? Cómo crear videos, cómo crear metodologías, técnicas, juegos, etcétera, dentro de las plataformas virtuales, inclusive museos online, por ejemplo, ¿ya? Nuevas enciclopedias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso implica lo que son las tecnologías educativas. Y la psicología educativa es un campo que estudia las tecnologías educativas. ¿Cuáles son los vacíos? Porque en todas las ramas de la psicología hemos visto pros, pero también ahora vamos a ver vacíos y contras de la psicología educativa o de un psicólogo educativo. De la formación de los psicólogos educativos hay vacíos. ¿Y cuáles son esos vacíos? Por ejemplo, no conocen mucho sobre psicología social e intervención psicosocial. Y eso es muy importante porque la política, la economía, las instituciones sociales, las instituciones religiosas influyen, ¿sí? En el aprendizaje de los niños, los medios de comunicación. Entonces, cómo la sociedad, las instituciones sociales influyen de alguna manera a favor o en contra del aprendizaje y la educación de los niños, niñas y adolescentes. La psicología clínica y la psicoterapia. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes son miembros de una familia, de familias. Entonces, a veces en las familias, o no solo no a veces, sino muchas de las veces, hay también conflictos dentro de las familias y hay problemas de diferente índole dentro de las familias, qué sé yo, drogadicción, alcoholismo, anorexia, bulimia, violencia, de pronto conflictos ya fuertes, autoritarismo, etcétera. ¿Sí? Muchos conflictos dentro de las familias y eso afecta, por supuesto, a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En su desarrollo y en su capacidad de aprendizaje y en la educación. Entonces, por eso es que un psicólogo educativo, aparte de ser psicólogo educativo, debería por lo menos leer, estudiar y aprender sobre psicoterapia, sobre psicología clínica, por lo menos un poco, así no sea psicólogo clínico. Lo mismo en el campo de la psicología organizacional y la gestión del talento humano o la gestión humana, es importante que el psicólogo educativo sepa por qué, porque dentro de las instituciones educativas también se maneja la gestión del talento humano, ¿sí? De los profesores, de los empleados, de los directivos. Entonces, el psicólogo educativo tiene que tener nociones de gestión del talento humano y de psicología organizacional para manejar los entornos educativos. A veces en los mismos profesores no se llevan bien, hay competencia, hay celos, hay maldad de los mismos rectores, a veces malos rectores, no generan un clima y un ambiente laboral, los pagos no son adecuados para los profesores, a pesar de que hacen un gran esfuerzo. El promedio en el Ecuador de un profesor en el sector público es 700, máximo $900, a excepción de los directivos. Y en el sector privado es tremendo, es pésimo los sueldos, no pasan los 500 o $600, lamentablemente, a pesar de que hay profesores que ya tienen inclusive maestría, están ganando 500, 400, el básico, o hasta $600 en el sector privado. Entonces es un tema gravísimo. Entonces, ¿a qué profesor le va a motivar un sueldo de eso, inclusive que tenga maestría o título de tercer nivel? Y por eso es que en muchas instituciones educativas privadas hay mucha rotación de profesores. Entonces, ¿por qué? Porque no son bien pagados, no son bien incentivados, no hay un buen clima laboral, etcétera. Entonces, por eso es que el psicólogo educativo de alguna manera también sí debería conocer sobre gestión del talento humano y psicología organizacional, un poco por lo menos, ¿ya? Entonces, ese es un vacío de la psicología educativa en la formación del psicólogo educativo en el tercer nivel. De pronto hay psicólogos educativos que si hacen una maestría en psicología organizacional, pues complementan la psicología organizacional con la psicología educativa. La psicología deportiva y el entrenamiento también de pronto tiene sus vacíos, habría que ver, porque el deporte también aporta mucho a la psicología educativa. La psicología política, lo mismo que la psicología social, ¿sí? Las políticas, las normas que a veces tienen los ministerios de educación, los gobiernos de turno, impactan mucho en los sistemas educativos, ¿sí?
a veces hay demasiadas burocracias, trámites, papeleos, y los profesores no se dedican mucho a dar clases o a prepararse o a capacitarse, y más bien tienen que estar solamente llenando trámites burocráticos, que es lo que ha pasado en los últimos 15 años en el Ecuador. Entonces, ese tipo de cosas tiene que saber un poco también el psicólogo educativo de política, de políticas públicas, de la gestión de los ministerios de educación, etc. Ya la enseñanza por disciplinas también es una carencia del psicólogo educativo, porque de pronto saben de psicología educativa, pero no saben de matemáticas, no saben de ciencia, no saben de estudios sociales, no saben de lengua y literatura. Entonces, ese tipo de cosas también debería algo, por lo menos, conocer un psicólogo educativo, pero en la formación de tercer nivel tiene sus carencias. En gestión educativa, que también es importante un psicólogo educativo que tenga conocimientos básicos, pero tiene vacíos. Ese es un problema de la psicología educativa. La legislación educativa también haría falta a la formación de tercer nivel del psicólogo educativo. La legislación y los códigos de la niñez y adolescencia, ¿sí? También es importante conocer los derechos, las obligaciones, sobre todo las obligaciones también de los niños y adolescentes, porque a veces se da mucho énfasis a los derechos. A lo menos en los últimos 20 años se le da mucha énfasis a los derechos y poco a las obligaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces también eso hay que ver, ¿ya? Derechos y obligaciones. Y todo lo que son el código de las niñez y adolescencia, o las leyes, dependiendo del país. Bueno, ya habríamos hablado un poco, también desconoce sobre entrenamiento deportivo, sobre metodologías deportivas, que sería más un campo de la psicología deportiva, pero de pronto sí es bueno también que el psicólogo educativo tenga ciertos conocimientos. Entonces, ese también es un vacío. El otro vacío que tienen los psicólogos educativos es el tema de las artes, la cultura, ¿sí? El fomento de las artes, del cine, del teatro, de la música, de la pintura, etc. Entonces, ahí de pronto sí podría adquirir ciertos conocimientos o habilidades en cuanto a artes. Y lo que es la economía educativa, que es muy importante, ¿sí? Eso es un vacío de los psicólogos educativos, y la economía de la educación es muy importante, porque como les dije, a veces son sueldos pésimos para los profesores, los padres de familia exigen calidad, pero las cuotas a veces no son adecuadas, no tienen capacidad de pago. Los directivos más invierten en infraestructura que en los mismos profesores, no les capacitan, no les incentivan con buenos sueldos o con ciertos incentivos económicos o materiales, no generan un buen ambiente laboral. Entonces, todo eso tiene que ver con la compensación también de los profesores. Entonces, los profesores lamentablemente no son bien remunerados. Tenemos a políticos que ganan más de 2.500, 3.000, 4.000 dólares acá mismo en los cantones o en los pueblos, y en cambio un profesor que inclusive tiene maestría y tiene experiencia y es bien capacitado, está ganando un sueldo básico o máximo 600 dólares en las instituciones educativas privadas, ¿ya? Y tampoco es que, a pesar de que ganan 800 o 900 dólares un profesor en el sector público, sin embargo tiene más estudiantes, más trámites burocráticos, no es bien remunerado, ¿sí? Entonces eso hay que ser consciente. El psicólogo educativo tiene que ser consciente de la economía educativa, de la economía de los profesores, que eso tiene que ser mejorada, y la sociedad también tiene que ser sensible, y imagínense lo que es tener un buen colegio, un buen centro educativo, una buena escuela para sus hijos, que los profesores todos tengan maestría, que todos tengan por lo menos unos 3 o 5 años de experiencia. Es diferente a que haya un colegio donde que se le pague el básico y el profesor apenas tenga otra posibilidad de trabajo se va, ¿sí? Son profesores a veces que ni siquiera tienen título de tercer nivel, ¿ya? Cuando realmente debería ser al revés. Por ejemplo, en la educación superior sí se pide maestrías a toditos, se les paga relativamente bien, ¿ya? Y incluso hasta PhDs, pero y en los centros educativos primarios y secundarios, inclusive hasta antes, en la educación, en la estimulación temprana, ¿ya? Lamentablemente no son bien remunerados, ¿sí? Y un profesor por lo menos debería ganar unos 1.500 dólares ya con maestría, pues mínimo unos 1.500 dólares. Entonces eso también ya depende de la sociedad, por un lado, y por otro lado también de las autoridades, ¿ya? Y de los empresarios de la educación privada y del Ministerio de Educación, en el caso del sector público también. Entonces, sí deberíamos darle más valor a la profesión del psicólogo educativo y de la docencia y de los profesores, ¿ya? Entonces, son temas muy importantes porque, otra cosa para continuar con este mismo tema.
En cambio, tenemos políticos que no tienen ni un título y están ganando en la asamblea más de, o en los ministerios, o en las empresas públicas, o en los municipios, que no tienen ni título, ni un título. A veces el más, como se dice, el más, entre comillas, líchigo, sin título, sin nada, sin experiencia, sin nada, entra ganando por lo menos 800 o $1000 en un municipio o en un ministerio. Mientras que un profesor que tiene experiencia, que tiene maestrías, que tiene experiencia docente, ¿sí? Está ganando $400, no gana ni el básico, o máximo $800. Entonces es un sistema injusto que sí es necesario reflexionar sobre la economía de la educación, ¿ya? Es muy importante, tanto en la primaria como en la secundaria, pero también en la superior. Eso son algunos de los vacíos y de los problemas de la psicología educativa. Con esto me estoy despidiendo. Estamos cerrando ya. Les invito a que vean los otros videos de la psicología social, la psicología organizacional, psicología clínica, psicología aplicada, las corrientes psicológicas que tengo en mis videos en YouTube especialmente, ¿ya? Para cualquier cosa estoy para servirles. Ahí está mi número de teléfono acá en el Ecuador. Siempre estoy dando asesoramiento a diferentes organizaciones y personas también. Puedo también acompañar a algunos padres o madres de familia respecto al campo de la psicología social y de alguna manera que se complementa con la psicología aplicada. Y de seguirme en mi canal en YouTube, que siempre les estoy pidiendo, porque ahí cargo siempre todos estos videos. Entonces, suscríbanse a mi canal como Elvis Orellana Espinosa, a mi canal de YouTube, que estoy cargando todos los videos. Pasen bien, cuídense mucho. Espero que esto les sirva, especialmente que ahora estamos en una situación conflictiva en torno a una pandemia internacional y a una crisis económica brutal. Pues espero que este tipo de cosas les sirva a ustedes y estoy a las órdenes para cualquier asesoría o consultoría. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.